Seguiremos hablando sobre el techo de deuda, ya que es el tema candente de estas últimas semanas, de lo que los inversores ahora mismo están pendientes. El día de hoy y el día de mañana son dos días importantes. Hoy se reúne la Cámara, mañana hay votación, dependiendo también de la reunión del día de hoy, con lo que lo veremos más en detalle para que ustedes estén atentos. Antes de que se me olvide también, mañana no haré vídeo, con lo que en el vídeo de hoy nos concentraremos en la vela mensual, porque mañana cerramos la vela mensual de mayo y muy interesante los niveles en los que está la vela mensual ahora mismo, así que lo veremos. Y también, no voy a hacer vídeo, pero sí que les voy a postear un vídeo que tengo hecho con respecto al tema de la declaración de la renta de las criptomonedas, y una herramienta bastante interesante. También les voy a enseñar un concepto que creo que nadie está hablando, por lo menos yo no he visto que nadie esté hablando de este concepto con respecto al techo de la deuda. El concepto o el efecto se llama crowding out y es muy importante tenerlo en cuenta. Desgraciadamente no es algo positivo para los mercados, pero bueno, lo veremos en detalle en un artículo que les voy a mostrar, también para que sirva de aprendizaje. Y al final ustedes saben que yo lo que intento con este canal es pues enseñar, compartir mis análisis y enseñar, y también para que ustedes vean este concepto o este efecto. Es algo que mucha gente no habla y no sabe, y es importante saberlo, porque es algo a nivel macro, a nivel económico, que hay que tener en cuenta y hay que conocerlo. También veremos qué ha pasado con el S&P 500 en los techos de deuda anteriores, para más o menos pensar qué podría pasar cuando tengamos ese acuerdo. El último que tuvimos fue en el 2013, si no me equivoco. Bitcoin apenas estaba naciendo, con lo que realmente no tenemos data de qué ha pasado con Bitcoin en las últimas crisis de deuda, así que le echaremos un vistazo al S&P 500. ¿Qué más? Creo que no se me olvida nada más, creo que es lo que vamos a ver el día de hoy. También sí comentar que ahora mismo muchos comentan que si hay un acuerdo del techo de la deuda, los mercados van a subir y los mercados van a explotar. Tener cuidado. Ustedes saben que yo soy alcista y sigo siendo alcista, pero muchas veces yo suelo o intento llevar la teoría contraria. En octubre, noviembre, cuando todo el mundo decía que los mercados se iban a desplomar, yo ya empecé a decir, muy posiblemente podemos estar marcando un suelo, y así ha sido. Y yo personalmente pienso que esos mínimos que hemos visto han sido los suelos para los mercados. Pero ahora mismo la mayoría está comentando que si hay un acuerdo de deuda, en la deuda los mercados van a subir. Los mercados ya han subido mucho. El S&P ha subido, es verdad que no ha subido tanto como por ejemplo el Nasdaq. El Nasdaq está teniendo una subida increíble. Los inversores han estado comprando el rumor, muy posiblemente. El mercado ya ha descontado ese acuerdo. Con lo que, por lo menos, yo creo que por lo menos en el corto plazo, si hay acuerdo, podamos tener una caída o podamos tener un retroceso, ¿vale? Llevando esa teoría contraria a lo que está esperando todo el mundo, que en cuanto haya un acuerdo, a lo mejor todo el mundo, todos los inversores pequeños empiecen a comprar, y ahí es cuando los grandes aprovechen para vender y tener por lo menos alguna corrección en el corto plazo. Y además también Bitcoin tiene un hueco bastante grande, que lo comenté en el video del domingo, que si Bitcoin no retrocedía y seguía subiendo, nos iba a dejar un hueco, y por lo general Bitcoin suele cerrar esos huecos. Así que bueno, no me enrollo más, eso es lo que veremos. Y gente, por favor, like, me gusta, me ayudan muchísimo cuando le dan like a los vídeos. Y si todavía no estás suscrito, por favor, considera suscribirte. ¡Vamos allá! Y gente, antes de ir con la información, ustedes saben que el 7 y el 8 voy a estar en Madrid en este Summit
con lo que si lo quieren seguir online, en caso de que no puedan ir a Madrid, y si pueden ir a Madrid, nos veremos por allí, pues desde aquí pueden comprar las entradas. Tienen un código de descuento de un 25% para que se hagan con esas entradas. Links en la descripción del vídeo y en los comentarios del vídeo también. Bueno, vamos a empezar por aquí. Bueno, ya hemos visto que se ha estado negociando, Biden y McCarthy han estado negociando la elevación del techo de deuda, y justo el día de hoy, 30 de mayo, los legisladores regresarán. El comité de reglas se reunirá. Los miembros deben regresar el martes del receso del Día de los Caídos. El comité de reglas de la Cámara, compuesto por 9 republicanos y 4 demócratas, se reunirán a las 3 p.m. hora del este para establecer, esto es hora americana, para establecer los parámetros bajo los cuales se considerará el proyecto de ley de techo de deuda, con lo que hoy se reúnen para establecer esos parámetros y mañana 31 de mayo van a votar. Mañana no haré vídeo, por eso quiero dejar esto en el radar el día de hoy. Se espera que el proyecto de ley llegue a la Cámara el miércoles por la noche. El número de votos necesarios para aprobar la legislación, si todos los miembros están presentes, es de 218. Actualmente los republicanos ocupan la Cámara 222, 213 y en teoría se necesitarán algunos demócratas si hay más de 4 deserciones conservadoras. Con lo que, ¿por qué es importante el día de hoy? Porque primero hoy se reúnen, establecen los parámetros. Si no hay problema y están de acuerdo, pues pasará a votar. Con lo que por eso vamos a ver, esta gente tiene que ponerse de acuerdo también el día de hoy. Obviamente, en caso de que no haya acuerdo, de que no, o que se vote en contra y no salga adelante, pues esto va a meter mucha incertidumbre a los mercados y podría hacer que los mercados tuvieran caídas importantes. Estados Unidos se queda sin dinero el 5 de junio. Es importantísimo que cierren un acuerdo antes de esa fecha. ¿Y cuál es el efecto que les he comentado al principio? El efecto crowding out. ¿Y por qué es importante? Como ponen aquí, la emisión masiva de deuda en Estados Unidos amenaza con dejar seca a la bolsa y precipitar la recesión. Una vez haya acuerdo, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Empezar a emitir deuda para poder financiarse. Como ponen aquí, el Tesoro lleva sin emitir ni $1 desde principio de año. Llevan sin emitir deuda desde principios de año y por eso se están quedando sin dinero. Su vuelta puede drenar la liquidez de muchos rincones del mercado. El acuerdo definitivo sobre el techo de deuda de Estados Unidos ha sido un respiro para los mercados financieros globales. Pero la vuelta del Tesoro de Estados Unidos, que lleva sin emitir $1 desde principio de año porque alcanzó el techo de deuda de 31,24 billones de dólares en enero de este año, a los mercados no será sencilla de digerir para los mercados y la economía. Atentos al efecto crowding out. Los problemas para el mercado y la economía de Estados Unidos no han terminado con el principio de acuerdo para el techo de deuda. Ojo, que esto es lo que a lo mejor muchos inversores están pensando, que ya hay acuerdo y ya los problemas se han terminado. A corto plazo, desde la perspectiva en los mercados financieros, debería volver el apetito por el riesgo. Pero lo cierto es que existe el riesgo de que se produzcan tensiones inesperadas por la falta de liquidez que va a provocar la vuelta del Tesoro al mercado de deuda. El Tesoro volverá al mercado con grandes emisiones que necesitan grandes porciones de liquidez. A medio corto plazo, el mercado de valores de Estados Unidos parece ignorar o mostrar complacencia frente a una posible fuga significativa de liquidez tras el acuerdo de extensión del techo de deuda, y es lo que estamos viendo hasta ahora. El riesgo es que se produzca un efecto crowding out relámpago. El gobierno federal va a emitir mucha deuda en poco tiempo, desplazando, por eso se llama crowding out, desplaza a priori al sector privado. Los mercados sufrirán el impacto de este movimiento. El efecto crowding out, efecto desplazamiento o efecto expulsión se produce según la teoría macroeconómica cuando el sector público aumenta su gasto a través de la financiación emitiendo deuda, mientras que la economía opera cerca del pleno rendimiento. Este efecto nace porque la demanda de financiación y de mano de obrera generada en el sector público naturalmente reducirá la disponibilidad de estos mismos recursos en el sector privado.
Es decir, si en el mercado hay una cantidad determinada de ahorro disponible para invertir y el Estado copa gran parte de ese ahorro emitiendo más deuda, las empresas se verán forzadas a pagar un tipo de interés mayor si quieren competir para atraer ese ahorro, puesto que la deuda del Estado se considera como un activo libre de riesgo y es mucho más líquida que la deuda corporativa. De este modo se produce un efecto de expulsión o desplazamiento que sufren sobre todo las empresas y las familias que necesitan financiación. Una cosa es segura, en los próximos meses el Tesoro de Estados Unidos emitirá cientos de miles de millones de nuevos bonos para recargar sus arcas. Suponiendo que la Reserva Federal no intervenga monetizando, comprando el aumento de la deuda del gobierno de Estados Unidos, la emisión del Tesoro actuará como una importante pérdida de liquidez para otros mercados. Básicamente, para resumirlo y se entienda qué es lo que están diciendo aquí. Básicamente, si Estados Unidos empieza a emitir deuda agresivamente y la Reserva Federal no empieza a emitir dinero, no empieza a imprimir para comprar esa deuda, ¿qué va a pasar? Que los inversores, precisamente como la deuda de Estados Unidos en teoría es libre de riesgo, ¿qué se puede plantear? Me meto en activos de riesgo como los mercados, como los índices, como las criptomonedas y asumo un riesgo de que de esa volatilidad o de que pueda haber una volatilidad alta y puedo asumir un riesgo de que haya una caída, o ese dinero, en vez de meterlo en activos de riesgo, los meto en compra de deuda que me van a pagar pues un fijo seguro. En teoría, es una inversión libre de riesgo. Entonces, por eso comentan que esta emisión de deuda agresiva puede causar este efecto y eso podría causar que las bolsas cayeran, porque el inversor, en vez de llevarse el dinero en los activos de riesgo, lo que va a hacer es llevárselo a comprar deuda americana. Y si hay mucha compra de deuda americana por parte de dinero privado de inversores y la Reserva Federal no necesita salir a comprar esa deuda, podríamos ver este efecto. Con lo que lo importante aquí, para que vean lo complejo que puede ser también todo esto, es que al final no haya mucha compra por parte de la inversión privada, por parte de los inversores o incluso de los países, para que la Reserva Federal se vea obligada a recomprar o a comprar esa deuda, y entonces en ese escenario de que sea la Reserva Federal la que tenga que comprar, ahí entonces sí que podríamos ver movimientos alcistas en los mercados, movimientos alcistas en Bitcoin, las criptomonedas, en los mercados de riesgo, ¿vale? Espero y disculpar si esto es un poco demasiada teoría o es un poco aburrido, no lo sé. Para mí no es aburrido, a mí me encanta todo esto, pero creo que es importante. Creo que es importante que ustedes lo sepan y creo que es importante que yo se los comente y es importante entenderlo. Entre más entendamos esos fundamentos, esas bases de cómo funcionan los mercados, yo creo que nos hace mejor como inversores. Ahora, vamos a empezar con qué ha hecho el S&P precisamente cuando hemos tenido estas crisis de deuda. No nos vamos a remontar, vamos a remontarnos hasta la del 2011, que fue la más importante y fue en la que fue realmente una gran crisis de deuda, ya que se rebajó ese rating que se le da a los mercados por parte de ciertas agencias. En la crisis de deuda del 2011 hubo una bajada de ese rating y esto provocó una gran caída en el Dow Jones y una gran caída en el S&P 500 para finales de julio y agosto, que es justo, mirar, este movimiento de aquí, ¿lo ven? Aquí cuando no hubo o cuando tuvimos esa crisis de deuda y Estados Unidos medio entró en un default y tardaron en llegar a un acuerdo, vimos una de las peores caídas en los mercados, por ejemplo aquí en esta zona en el 2011. Esto fue una caída desde estos máximos de aproximadamente, mirar, a este mínimo de aquí de un 20%. Luego tuvimos otra crisis de techo de deuda en el 2013. Se suspendió el techo de la deuda desde el 14 de febrero del 2013 al 19 de mayo del 2013, que es
esta zona de aquí. Mirar 19 de mayo, mirar la caída también importante que hubo en esa crisis de deuda. Esto fue una caída aproximadamente de un 7%. Y fue justo el 19 de mayo el techo de la deuda se elevó formalmente a aproximadamente, bueno, estos billones de dólares. Y tuvimos, mirar, justo es que el 20 de mayo empezó este retroceso. Y cuando la crisis terminó el 17 de octubre del 2013, luego vimos cómo aquí el S&P en este caso inició mirar este movimiento alcista, aunque ustedes pueden ver que el S&P 500 a pesar de estas grandes caídas está en una gran tendencia alcista. Y luego la última del 2021 el Senado votó para elevarlo el 7 de octubre del 2021 y fue justo el último que hemos tenido. Mira, este movimiento de aquí es verdad que tuvimos un retroceso. Ustedes pueden ver, esto es un gráfico diario. Venía subiendo, mirar, tuvo 1, 2, 3, 4 días, 3 días de retroceso, con lo que yo creo que por lo menos podríamos ver algún retroceso en el corto plazo. Pero ustedes pueden ver, gente, que cualquier caída que tengamos son oportunidades. Mirar esta gran caída, mirar esta otra gran caída, caídas, y mirar cada vez que hemos tenido estas grandes caídas, los movimientos al alza que ha tenido el S&P 500, incluso aquí en esta última, mirar el movimiento al alza que ha tenido el S&P 500. Por eso las caídas, gente, aprovecharlas, son oportunidades. Y también porque digo que podríamos tener un retroceso. El S&P estamos viendo que, bueno, no es que no se esté moviendo demasiado, pero a comparación de otros índices sí que se está moviendo bastante menos. Pero bueno, el S&P, mirar, en la última incertidumbre que tuvimos de techo de deuda, que no había acuerdo, que sí, que no, pues el S&P tuvo un retroceso, pero mirar cómo ha vuelto a ganar esta zona de resistencia, incluso ganando estos máximos anteriores, ganando la zona de los 4.200 puntos. Pero, por ejemplo, el Nasdaq, mirar el Nasdaq, el movimiento a la alza, rompiendo incluso los máximos de agosto, cosa que no ha hecho todavía el S&P 500. Estos son los máximos de agosto en el S&P 500, pero en el Nasdaq, mirar incluso rompiendo esos máximos, un movimiento alcista bestial de estos mínimos, cuando todo el mundo decía, tu gel, nos desplomamos, un movimiento de casi un 40%, a tan solo, mirar desde estos máximos anteriores, a tan solo un 13% de estos máximos históricos anteriores, para que ustedes vean cómo estos inversores han estado comprando el miedo, cuando había tantísimo miedo en estos mínimos, que Bitcoin se iba a los 10.000, a los 5.000, que los índices iban a desplomar no sé a dónde. Mirar el gran rebote que ha tenido en este caso el Nasdaq, pero precisamente por eso el Nasdaq ahora mismo en una zona de sobrecompra, mirar a nivel diario como el RSI en una zona alta de sobrecompra, un movimiento prácticamente parabólico, con lo que podríamos ver retrocesos en el corto plazo, por lo menos que el Nasdaq aquí en este caso pudiera venir a testear una vez más estos máximos anteriores. Con respecto a Bitcoin, vamos a empezar por el gráfico mensual, muy atentos a cómo cierre la vela mensual. ¿Por qué? Mirar este movimiento de aquí, mirar esta vela como rompe máximos importantes, zona de resistencia importantísima a nivel mensual. Finalmente aquí rompe, tenemos una vela doji, luego hemos tenido un mes negativo, pero a día de hoy ha ido retrocediendo, los compradores han ido comprando la caída. Y mirar estas tres velas y mirarlas, por ejemplo, comparar el movimiento con estas otras tres velas de aquí, ¿lo ven? Con lo que sería importante que este mes, entre más desnuda la vela de abajo hacia arriba, mejor que mejor. Incluso si Bitcoin lograra cerrar el mes de mayo por esta zona de cierre de vela mensual de marzo y de apertura de abril, la zona de los 28.500, es que, gente, aquí no ha pasado nada a nivel mensual. Y mirar este movimiento de aquí, mirar también esta vela cómo rompe niveles de resistencia, mirar cómo rompe todos estos niveles de resistencia a nivel mensual, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses
Bitcoin retesteando esa zona sin poder romperla, y finalmente esta vela de julio del 2020 la rompe, vela doji como esta de aquí. Aquí tenemos un movimiento a la baja a nivel mensual importante, pero mirad luego cómo la vela se desnuda, tal como lo estamos viendo aquí, y luego mirar al mes siguiente Bitcoin tuvo un movimiento alcista. En cuanto a medias, mirar también a nivel mensual la media de 50. Bitcoin todavía ni siquiera ha sido capaz de ir a retestear esa media de soporte importantísima. Ustedes ven que en movimientos bajistas anteriores no la ha perdido. Es verdad que aquí, por ejemplo, no hemos visto velas mensuales cerrando por debajo de esa media. Aquí estuvo muy cerca de testearla. Aquí incluso en el 2020 la rompe, pero la vela vuelve a cerrar por encima de esa media. Aquí sí que es verdad que tuvimos velas mensuales cerrando por debajo de esa media, pero lo importante fue que en marzo la volvió a ganar y de momento se sigue manteniendo por encima de ese nivel. Y la media de 21 a nivel mensual, el rompimiento de esta vela es que confirmaría que vamos para arriba, tal como lo vimos por ejemplo aquí en el 15. Mirar cómo aquí gana esa media de 21 a nivel mensual, anterior nivel de resistencia, soporte, y mientras estuvo por encima de esa media, pues tuvimos un movimiento a la baja, y finalmente cuando la rompió aquí, pues tuvimos esta gran caída. Lo mismo sucedió en esta zona de aquí, en el 19 gana esa media, movimiento al alza, testeo, y cuando la rompió, gran caída, la vuelve a ganar, y mirar aquí estuvo durante todo este tiempo por encima de esa media, movimiento alcista, y aquí cuando la empezó a testear y finalmente la rompe, mirar la gran caída que tuvo Bitcoin, con lo que esta media también a nivel mensual va a ser crucial, y el rompimiento de esta media pues nos podría todavía confirmar más que Bitcoin va a continuar con un movimiento alcista. Pero vuelvo, repito, vamos a ver qué pasa con este efecto, y es importante que la Reserva Federal empiece a imprimir para que realmente empecemos a confirmar que Bitcoin puede continuar con un movimiento alcista. A nivel diario, zona de resistencia ahora mismo, uniendo estos máximos, esta línea de tendencia bajista. Bitcoin el día de ayer la vino a retestear, ha tenido un retroceso, con lo que en el corto plazo el rompimiento de esta línea de tendencia bajista podría confirmarnos algún tipo de movimiento de continuación de este rebote, y por lo menos ir a testear la zona de los 29.500, con lo que también muy atentos a lo que es esta línea de tendencia bajista. En cuanto a medias, pues Bitcoin, mirar cómo ganó, volvió a ganar la de 100, volvió a ganar la de 21, y ahora mismo testeando la de 50. Por eso esta zona que tenemos aquí, zona ahora mismo importante en el corto plazo, es la zona de resistencia que tenemos que vigilar en el corto plazo. Ahora, otra indicación que tenemos que ir con cuidado, aparte de lo que les he comentado con respecto a ese efecto crowding out, es este gran hueco que tenemos aquí, que finalmente se ha creado este fin de semana. Bitcoin todavía no lo ha cerrado, con lo que para cerrar este hueco, Bitcoin tendría que venir a testear por lo menos la zona de los $27,000, $27,900, $27,000. Yo personalmente no descarto que Bitcoin por lo menos tenga un retroceso y venga a cerrar este hueco. Bueno, gente, un vídeo larguillo, pero yo creo que es información importante e interesante. La verdad que nadie sabe qué es lo que pueda pasar ahora mismo con los mercados, tanto como si se llega a un acuerdo. Bueno, si no se llega a un acuerdo, yo no espero otra cosa que caídas. Eso sí, creo que lo puedo decir al 80-90% de seguridad, que si no hay acuerdo y hay default, van a haber caídas, va a haber mucha incertidumbre y van a haber caídas. Pero si hay acuerdo, realmente en teoría sería positivo, y en teoría los mercados deberían subir. Pero realmente, y viendo lo que les acabo de contar y viendo lo que ha pasado en situaciones anteriores, pues no ha sido así. Y ahora mismo es verdad, no es difícil saber qué pueda pasar, es difícil asegurar si al haber un acuerdo el mercado va a continuar con un movimiento al alza, o por el contrario, debido a esa extracción de liquidez, pues al contrario podamos ver caídas. Con lo que bueno,
estar atentos, estar preparados, stops, etcétera, etcétera, lo que siempre les digo, y ya iremos viendo a ver cómo este culebrón se va desarrollando. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado la información del vídeo de hoy. Si ha sido así, les agradecería un like, un me gusta, comenten ustedes qué piensan, y si tú que estás viendo este vídeo todavía no estás suscrito, te agradecería que te suscribieras y activaras la campanita de las notificaciones, y si no es mucho pedir, por favor darle a compartir. Gracias, hasta luego.